Mucha gente me ha dicho que por qué no intento narrar alguna historia de Warhammer 40K, pero honestamente no sé por dónde empezar a leerlo. Así que decidí meterme a la wiki e investigar un poco y vi un personaje que parece bastante interesante. Entonces se me ocurrió que podría empezar a narrar desde la wiki, directamente desde ahí, para no tener que investigar y empaparme de toda la historia. Este es prácticamente un video como de prueba. Ustedes me dirán si les gusta, no les gusta o si tiene potencial para futuro. Bueno, voy a empezar. Hoy vamos a hablar del caudillo Gangskul Mag Uruk Traka, el más peligroso de los líderes orcos. Empezaremos, obviamente, por el inicio, su origen. En el límite del segmento solar descansa un ahora congelado orbe que una vez fue esporádicamente poblado planeta orco de Urk. Su historia ha sido ya ampliamente olvidada, enterrada entre invasiones sucesivas, pero en primer momento fue llamado Urocleas, después de que fuese colonizado por una flota de exploración enviada desde Terra durante la Edad Oscura de la tecnología. Era parte del sistema sorniano y el tejido de la disformidad fluía con fuerza en ese punto, convirtiéndolo en un excelente centro de conexión. La humanidad prosperó en Urocleas, dado que era un mundo rico en minerales, y en unos pocos cientos de años las colonias se habían convertido en ciudades bulliciosas. Fueron indudablemente las luces y la actividad lo que atrajo a los orcos. Los pieles verdes barrieron Uroclias como un reguero de pólvora. Lo arrasaron hasta el fondo antes de desaparecer a bordo de su gran flota de desechos, utilizando los tejidos de la disformidad para buscar otros asentamientos, aunque, sin creerlo, dejaron esporas que pasaron inadvertidas, las cuales algún día se alzarían como orcos. Debido a las fluctuaciones de la disformes, era inevitable que las razas espaciales encontrasen de nuevo el habitable sistema sorniano. Entre periodos estériles, el mundo se convirtió en un puesto avanzado Eldar, el hogar de una cápsula de espinedorianos y una madriguera Hrut. A veces, las esporas orcas durmientes erupcionaban y enjambres de pieles verdes se desplegarían en alguna esquina reservada del planeta. No fue hasta tiempos de la Gran Cruzada que la humanidad volvió con fuerza. Fue la Legión de Marines Espaciales de los Ángeles Oscuros la que limpió el planeta de sus formas de vida y volvió a plantar la bandera de la humanidad sobre él. Una vez más, el planeta fue nombrado Urocleas. Por 2000 años, la humanidad minó ahí, construyendo ciudades colmenas y establecían puertos espaciales en sus lunas gemelas. Pequeños asaltos senos tenían lugar, pero no fue hasta la mitad del M-32 que un gran ¡Wah! Arrasó el sistema. Fue el mayor ataque orco registrado por el Imperio, con docenas de invasiones arrasando su paso por todos los segmentum. Pronto, el sistema sorniano cayó en manos orcas. Como Urocleas fue arrasado por los Pieles Verdes, los últimos supervivientes de ese mundo subieron a bordo de un vasto carguero estelar dominio y escaparon por la repentinamente cambiante disformidad. Las corrientes disformes fueron alteradas, haciendo que el sistema sorniano no fuese fácilmente accesible. Así es como empezó un largo periodo de establecimiento para los orcos. Durante casi 800 años, Uroclias, rebautizado como Urk, fue un campo de batalla para las belicosas tribus orcas. Al principio, lucharon sobre las ruinas de las ciudades colmena, combatiendo por el mejor saqueo. Estas batallas se terminaron, al igual que los montones de botín que encontraban. Conforme el milenio acababa, las guerras continuaron. Ningún líder pudo prometer suficiente como para unificar a los clanes. Así que, un equilibrio de miseria se convirtió en la forma de vida. Pequeños bandos de orcos luchaban entre ellos por la posesión de montones de chatarra y maquinaria estropeada, siempre cambiando de dueño. Fue en este círculo de violencia fútil cuando Gazg-Kul nació. Ahora pasaremos a Urk y la vigilia del Imperio. En un curioso giro del destino, el Imperio de la Humanidad probablemente tuvo la culpa de crear el orco más formidable de su era y probablemente de todos los tiempos.
Después de muchos años combatiendo a los orcos y monitoreando su presencia en los sistemas periféricos, el Imperio ha aprendido que bajo las condiciones específicas, incluso las poblaciones esporádicas de orcos pueden multiplicarse a una velocidad alarmante. El alzamiento de un caudillo fuerte podría unir a los clanes en disputa, desencadenando una suelta masiva de esporas. Si esa unión creciera lo suficiente, podrían actuar como una baliza a los orcos de planetas cercanos, provocando una migración en enjambre que crezca con una intensidad espantosa. En menos de una década terrana, los orcos podrían pasar de ser un fastidio eventual a la especie dominante de un planeta. El Imperio ha descubierto a lo largo de los milenios que si un Wa en crecimiento puede ser detenido lo suficientemente pronto, los orcos podrían ser eliminados y dispersados a un coste mínimo. Así, en sistemas conocidos por estar plagados de pieles verdes, se despliegan varios puestos de vigía. En el sistema sorniano, los Ángeles Oscuros habían establecido una serie de estaciones de monitoreo coordinadas por un santuario de combate en una estéril región montañosa de Urk. Esta estructura les administraba registros y otras informaciones rutinarias a los navíos de los Ángeles Oscuros. Así pues, el número de pieles verdes era chequeado regularmente y de paso, este capítulo podía seguir la pista a las feroces poblaciones humanas de ese sistema, ya que para ellas es fundamental buscar nuevos planetas de reclutamiento para sus novicios. Irónicamente, fue en esta estación tan monitorizada donde Gazg-Hukul empezó su camino a la grandeza. Veremos ahora su extraño camino a la grandeza. Gazg-Hukul nace en el planeta Urk, o bueno, un orco sin nombre lo hace. Inmediatamente después de salir de su saco micelar, demostró su fiereza innata peleándose con un garrapato de la tundra para sobrevivir. Tras vagar por los yermos, logra llegar a la fortaleza Gog-Duf, en poder del señor de la guerra Gov-Ugrak. Su primer impulso fue atizar al caudillo orco, quien obviamente le propinó una tremenda paliza. El atrevimiento del recién llegado le resultó tan divertido a Ugrak que le mandó al matasanos para que lo espabilara. Tiempo después, cuando ya se ha convertido en un guerrero más, tras muchos asaltos a tribus rivales, en una continua búsqueda de chatarra, el novicio pidió asaltar una fortaleza humana, la cual resultó ser el santuario de combate dejado en el planeta por los marines espaciales. A pesar de que dicha estructura estaba perdida en una remota montaña de Urk, no estaba a salvo de los orcos. Durante el asalto se activaron los sistemas de autodefensa de la base. Durante el asalto inicial para reclamar la estructura, Gazg-Kul fue golpeado en la cabeza por un proyectil de Volter, un disparo que pulverizó buena parte de su cráneo y una parte considerable de su cerebro se convirtió en papilla. El joven sangrante y lobotomizado orco fue dado por muerto allí, pero para su propia sorpresa despertó. Recogió los trozos de sesos que vio esparcidos por el pavimento, se los metió dentro del agujero vacío de la cabeza, y después de juguetear un poco con lo que había adentro, se dirigió hacia el poblado orco más cercano, enfrentando duramente en el camino criaturas salvajes de los páramos. ¿Saben? Existen diferentes versiones de una misma historia, y todas son ciertas. Era ampliamente conocido que un matasanos cráneos de muerte particularmente demente estaba pagando a aquellos que le trajesen material fresco para trabajar. En una de las versiones fue el propio Ugrak quien arrastró al maltrecho orco hasta la tienda del matasanos loco Grodznik para venderlo. En otra, fue su propia peña la que lo guió hacia adelante trastabillando y echó una ruina, hasta que encontraron el puesto avanzado de los cráneos de muerte de Pico Oxidado, también conocido como Rootspike. Allí lo habría intercambiado por la suma total de 3 piños y una nueva rebanadora. Los orcos pueden creer en dos versiones diferentes de una misma historia, sin que esto altere su veracidad. Sea como sea, ese orco llegó hasta Pico Oxidado y pasó por la mesa de operaciones de Grogskik. Aunque en un primer momento la operación pareció un éxito, el joven orco terminó por morir, por lo que el matasanos encargó a uno de sus Groots que se deshiciera del cadáver y recuperara todas las partes útiles, como la placa que le había puesto en la cabeza de un exterminador.
Sin embargo, tras propinarle una serie de patadas y golpes en el pecho para asegurarse de que estuviera muerto, el orco lo agarró mientras convulsionaba y le transmitió una visión profética sobre el pasado y el futuro de la raza orca, la que se conoce como la visión de Makari. Tras despertar del trance, Gang Skull Mag Uruk Traka había nacido. Gang Skull, además, agarró al Grot y lo nombró Makari, haciéndolo por tanto de su propiedad y creando una impresión psíquica en el Gran Verde, perteneciente a ese concepto. Makari, inmediatamente después, obliga al pequeño Grot a escribir su visión en un trozo de chatarra con la sangre de su propio orco. Ese despertar fue una sorpresa para ambas partes. El matasanos había reemplazado partes del cerebro y del cráneo del guerrero Goff por órganos biónicos, cables y tendones artificiales, todo ello sostenido por unas placas de adamantio. Aunque la supervivencia del joven orco no era la única sorpresa. Gangskull pudo ver mejor y más claramente que nunca. Esto fue en parte gracias a su nuevo ojo biónico, que afortunadamente con anterioridad había sido parte de una mirilla. Por primera vez en su corta vida, Gangskull se levantó con una nueva visión. Era su destino guiar a toda la orquidad en el más grande y mejor ¡guau! De todos los tiempos. Despertó con la creencia que ahora estaba en contacto directo con Gorko y Morko, los grandes dioses de los orcos, y Gangskull había sido elegido para realizar sus deseos divinos. Ellos le quisieron a él para dirigir las mejores batallas del universo. Entonces decide dirigirse a la ciudad de Pico Oxidado, una antigua colmena imperial donde se enfrenta al caudillo de los cráneos de muerte, Drechmel. Gangskull acababa de salir de la mugrienta tienda del matasanos Grotsnik y continuaba rascándose lo que antes era su cabeza, ahora una plancha de adamantio, cuando Drechmel apareció. A grandes zancadas había dejado la calle entre las tiendas del centro del poblado de los cráneos de muerte. Drechmek maldijo al saber que un Goff había aparecido por los límites de sus dominios. Detrás de Drechmek, su séquito de nobles soltó una carcajada, anticipando un poco de deporte. Impávido por la enorme cantidad de combi armas que el caudillo de los cráneos de muerte estaba apuntando en su dirección, Waxkull avanzó con los puños apretados. El profeta del Wa le acusó de no ser un verdadero orco, porque en lugar de aspirar a más, solo lucha contra los de su raza. Drechmek, cuyo ojo biónico había sido convenientemente instalado por Grotsnik, esperando exactamente un tipo de cosa así proveniente de un Goff, y aceptando el desafío, abrió fuego con su ametralladora de 8 cañones. Cada cañón de sus armas customizadas empezó a disparar. El aire estaba cargado de proyectiles volando y los destellos de media docena de armas escupiendo fuego. Posiblemente fue una señal de Gorko o posiblemente de Morko, un golpe de intervención divina para salvar a su profeta. A pesar de que los casquillos llenaban el suelo, Gangskull avanzó intocable. El único sonido que había era el de los cartuchos gastados golpeando contra el suelo, el zumbido sordo de las armas buscando munición en los cargadores vacíos, unos cuantos clics que anunciaban que no quedaba munición, la pesada banda de rodadura de las botas de hierro, y finalmente un chillido oxidado de la mandíbula de hierro de Drechmek. Tan salvaje fue la paliza que Gangskull le dio con sus manos desnudas que los nobles de Drechmek vitorearon a su pesar. El choque de cabezas, gracias al cráneo recién blindado de Gangskull, terminó el trabajo con un resonante sonido metálico. Finalmente, lo mantuvo un poco con vida hasta terminar su discurso triunfal y después volarle los sesos con alguna clase de poder psíquico. Poniéndose encima del cuerpo hecho pulpa de su enemigo, Gagskull anunció que esto era solo el principio. Bramó a la enorme multitud que era el profeta de Gorko y Morko, y lo que es más, su profunda voz rugió que si alguno buscaba algo de devastación, ya tenían un nuevo caudillo, así que podían dar un paso adelante para asaltar. A él no le importaba. Después de una hora peleando en una batalla en la que Gagskull no se hizo más que un solo rasguño,
había asumido el cargo de dirigente de Pico Oxidado de forma justa, aunque era difícil ver mucho con sus magulladas y aporreadas caras. Los nuevos seguidores de Gang School habían visto que aparentemente el caudillo orco había crecido físicamente tras la pelea por el liderazgo. Voy a dejar el video hasta aquí. Recordemos que esta es una prueba. Si les gustó el video, díganmelo en los comentarios. Si no, también díganmelos para saber si hago más videos de 40K o no. O si debería de cambiar algo por el estilo. El video podría seguir y seguir y seguir, ya que la página donde estoy leyendo tiene demasiado texto. Fácil me podría hacer un video de 2 horas. Si les gustaría un video mucho, mucho más largo, igual leyendo literalmente lo que acabo de leer, pues díganmelo en los comentarios también. Estoy completamente abierto a sus críticas, sean positivas o negativas, mientras no caigamos en lo ofensivo. No crean que voy a dejar de traer historias de HFY, porque me gustan mucho y pues me gusta narrarlas. Solo quiero probar algo nuevo, y pues no pierdo nada con intentarlo. Bueno, sin nada más que decir, se despide la rana que narra. Chao.